Buenas noches, ateos y no ateos. Bienvenidos a una noche más de conversatorio en mi canal Ateo Digital. No te olvides, si no me sigues, sígueme, y todas las conversaciones después se suben a mi canal de YouTube, así que suscríbete en YouTube. Bolivia, bienvenidos. Muy amables desde donde se están conectando. Gracias por la compañía. Ojalá se puedan quedar hasta el último. El tema de esta noche: ¿Dios es necesario? Pues veamos. Pueden unirse a la conversación creyentes, ateos, agnósticos, cualquiera que tenga una opinión propia sobre si es que Dios considera que es necesario. Así que bienvenidos. Guatemala, bienvenidos. Buenas noches. Perú, muy buenas noches. Venezuela, bienvenidos. Una buena noche. Denle un poquito de cariño a la transmisión. Toca la pantalla hasta que el dedo se te canse. Sí, comparte el enlace. Tal vez a tus tías cristianas nos quieran comentar si es que Dios es necesario. O sea, ¿Dios es necesario? Pues veamos qué nos dicen. Está abierto la transmisión para cualquier persona. Ecuador, bienvenido. Gracias por la compañía. Permítanme por aquí. Eso. Ahí sí ya no tengo interferencia. México, saludos cordiales. El tema de esta noche: ¿Dios es necesario? Bueno, veamos qué nos dicen. Una buena noche. No te olvides, todas las conversaciones se suben después a mi canal de YouTube, así que suscríbete para que después puedas ir escuchando el momento que quieras, si te parece interesante los temas que hemos tratado, y sobre todo para que aprendas y escuches qué dicen las diferentes posturas sobre los diferentes temas que vamos tratando cada noche. Así que bienvenidos. El tema de esta noche: ¿Dios es necesario? Pues cuéntenos, díganos qué opinan. Así que una buena noche. Eric, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Bien, de México. México, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? Soy creyente. Perfecto. ¿Dios Sí, es necesario? sí. ¿Por qué? A mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Nomás quería abrir un paréntesis. Es que ayer subí igual, pero ya no me volviste a subir. Pues, estaban en el tema de cómo era Dios. No sé si, creo que sí. Fui como la tercera persona, creo. Y cierro paréntesis. Bueno, ayúdame con el de hoy noche. ¿Dios Sí, es claro. necesario? Nos dices que sí. ¿Por qué? Sí, nada más en relevancia a la cuestión de la pregunta. ¿Me preguntas en sí por qué serviría para la humanidad o simplemente en mi caso, algo más personal? Yo creo que algo más personal, porque para la humanidad podremos ver que la humanidad no está tan bien que digamos, ¿no? Así que lo vería desde un punto de vista personal. ¿Para qué te sirve a ti? Ok. Ok, así ya sería más relevancia, ¿no? En cuestión, ¿en qué me sirve a mí Dios? Bueno, principalmente yo diría la pregunta hacia mí. ¿Para qué necesito yo a Dios? Y bajo a mi creencia, al menos para mí, vuelvo a comentar como estamos hablando de algo más personal, claramente es un ayudador de todos los días. Un ayudador. Sí, correcto. ¿Ya? ¿Por qué?
¿sí? Bueno, para mí, en cuestión es para mí más que nada un ayudador, en el cual puedo mirar hacia más adelante y decir que podemos llegar a un punto donde podamos ser mejores personas, ayudar al prójimo, tenderle la mano al que lo necesite. Verás, yo creo Al que menos para mí. más que todo quiero ser un poco más claro con mi pregunta, si tal vez hay un poco de tergiversación. La pregunta de esta noche es, ¿Dios es necesario? Entonces, veamos qué es necesario. Por ejemplo, hay cosas que no podemos poner a un lado porque si no las hacemos, pues va a traer alguna consecuencia. Un ejemplo, necesario es comer. Si tú dejas de comer, pues te mueres. Necesario es tomar agua. Por ejemplo, si tú dejas de tomar agua y aproximadamente dicen que el cuerpo no aguanta más de una semana sin agua, te mueres. Entonces, en el caso de Dios, partiendo de que cuál es el significado o en este caso el motivo de la pregunta, lo que quiera que me estás Ah, ok, ya explicando que sé vas a cómo, hacer, ¿no por podrías dónde hacerlo dices. sin Dios? Eh, pues con objetividad, no. Con ¿O cuál objetividad, sería el ¿cómo? Ponme un objetivo si no ejemplo, es? ¿ya? Ah, sí, sí, correcto, claro que sí. Con objetividad tomas agua porque lo necesitas para vivir, porque es algo objetivo. Quiere decir que cuando tomes esa agua, sabes que te va a hacer un beneficio para cierto punto en tu organismo. Cuando comes es con un objetivo a ti mismo también. Comes porque sabes que te va a hacer bien, ¿sale? Por eso Ya, digo, y todo si es que no depende. comes, ¿qué pasa? O mejor dicho, el más rápido, si es que no tomas Sí, agua, ¿qué pasa? sí, si no tomas agua te deshidratas, te empieza a dar un chorro de cosas, dolores de cabeza, diarrea, entre muchas Perfecto, cosas, ¿no? ya. Entonces, listo. Perfecto. Plasmemos ese concepto a Dios. ¿Cómo Ajá, por sucede? eso, esa es la objetividad como tal en el decir, por eso que tomas agua. En sí, la objetividad que yo le veo acerca de que necesitamos a Dios es precisamente para empezar a hacer el bien, porque sin Dios, ¿cuál sería el objetivo que tú tuvieras para hacer el bien? Hacer el bien. El bien en sí mismo es el Sí, objetivo, correcto. no ningún Dios. No, no, no. Ok, tienes razón, no es en ningún Dios, pero la objetividad, yo te pongo en este caso, ¿tú por qué O harías el sea, tú bien? sin Dios no harías el bien. No, no, no. Vuelvo a decir la pregunta para que no se malinterprete como creo que Ojo, la lo pregunta haces. es, ¿Dios es Este, necesario? no, no digo, por eso digo, Ya, y yo digo que sí, es claramente con una objetividad. Al menos, como vuelvo a decir, en tema más ¿cómo? personal para mí, claro que sí. Ya, pero ¿cómo? Me dices para ser bueno, por eso te digo, o sea, sin Dios Ah, no puedes ser bueno tú. sí, correcto. Entonces ya, Vuelvo a decir, entonces no para aplica ahí. encaminarnos a algo más. Para encaminarnos a algo ¿Cómo más. algo Y yo más? digo, ¿Qué es algo depende de la más? objetividad. Sí, correcto. Correcto, por Ejemplo, eso te explico. Como tú me preguntas, por eso voy para allá, por eso te explico, ¿no? En el caso de que yo te digo, necesitamos a Dios por una objetividad, es decir, que en Dios podemos encontrar algo más. Lo vas a llamar como tú, como algo, ¿cómo se dice? Algo de interés. Lo vamos a poner así, ¿no? Vamos a tener en algo de interés, en dónde podemos llegar y a dónde queremos ir. Un ejemplo, es como una recompensa, se podría decirlo en este caso, ¿no? Por eso vuelvo a decir la objetividad de hacerlo. no, es que no te entiendo, ¿Sí me disculpa. di a explicar? Ah, ok. Mira, por ejemplo, por eso te preguntaba yo, si realmente tú llevas una objetividad en el hacer un bien. En este caso, tú dices, vamos a hacer el bien porque es el bien, hacer el bien, ayudar a alguien. Pero ¿cuál es tu Ujú. objetividad en el ayudar a alguien? O más bien, Ayudar a la persona. cuál no sería la represalia por no ayudar a alguien? Por eso, ¿cuál no sería la represalia de no ayudar a alguien? De tu Y la parte, tú. represalia es que no Por eso pasa digo, nada ¿en porque qué no ayudas. objetividad tú? Por eso, vuelvo a decir, por eso, ¿cuál es tu objetividad entonces sí para ayudar a alguien? No estoy diciendo que porque necesitamos a Dios para ayudar a alguien, claramente no. Entonces Tanto no es creyentes necesario como no Dios para creyentes ayudar a pueden nadie, ¿no es hacerlo cierto? bueno. Entonces no No, tienes necesitas razón. a Dios para ayudar a alguien. Al último, por eso te digo, al último, la objetividad no es en el cimiento de que puedas ayudarlo.
¿De acuerdo? O por ejemplo, yo te voy a poner o te voy a preguntar a ti, ¿cuántas veces has hecho algo bueno tú? Más o menos, una cantidad, puedes decir X. No tengo un número, pero claro que he hecho cosas buenas. Claramente has hecho cosas buenas sin claramente esperar nada a cambio. Has ayudado a tu prójimo, ¿verdad? Ya, entonces, ¿en qué necesito a Dios para hacer eso? Ok, por eso te vuelvo a decir, en ninguna objetividad tuya dices, no necesito a Dios para hacer algo bueno, porque dices claramente, si hago algo bueno, está por hecho dado bien. A mí me convino, tal vez ayudé a la persona, pero si no lo hago, tampoco. Ni fue bueno para la Entonces, persona, ni fue bueno entonces, para a ti. ver. Tú pusiste el ejemplo que Dios es necesario para hacer cosas buenas. Estamos llegando entre Mm, los dos mismos a la conclusión que haríamos cosas buenas tú y yo Vuelvo a sin decir, necesidad de un por Dios. eso, Entonces te estás vuel- contradiciendo lo que no, realmente vuelvo, iniciamos diciendo. por eso, no, vuelvo a decir, la objetividad de lo que necesitamos a Dios es para seguir progresando, que es diferente al querer hacer algo bueno. No obstante, por eso saqué a Dios de la ecuación en el decir que no es porque realmente puedas creer en un Dios necesitas ayudar. Por eso dije, Entonces, a ver, Dios es necesario hablas para que de nosotros ayudar, podamos seguir adelante. te contradices, ahora dices que es progresar. Sí, Entonces tú sin mm, Dios no puedes progresar. no, puse ejemplos como el ayudar, no, por eso dije, puse ejemplos como Por el eso cojo ayudar, tus mismos el para ser ejemplos. mejores, el alentarnos. Precisamente, por eso puse eso de ejemplo. Más sin embargo, lo esencial fue lo que dije, para aproximarnos a algo mejor, a ser mejores personas continuamente. Por eso ¿Cómo? digo, el ejemplo de ayudar fue un ejemplo nada más. O sea, al final de cuentas, lo que me estás dando a entender es que Dios no es necesario para lo que me dices, porque después de todo lo que tú me dices, lo puedes hacer tranquilamente sin Dios. Tú tal vez no, pero hay personas que lo hacen tranquilamente sin Dios. Por eso, vuelvo a decir, no es el Entonces obstante no es en necesario. hacerlo. Sí, no, vuelvo a decir, no es en el obstante en lo que haces, porque vuelvo a decir, tanto para ti como ayudar o no ayudar, no hay ninguna objetividad, no hay algo que digas, si lo hago está bien, si no lo haces también está bien. Bueno, te agradezco mucho tu intervención. Voy a seguir con alguien más. Una linda noche. Bueno, espero ustedes hayan entendido porque la verdad yo no. La pregunta de esta noche, ¿Dios es necesario? Así que, bienvenidos, ojalá me puedan aportar. Por favor, tómense su tiempo, respiren, piensen, respóndanse ustedes primero y luego respóndanos a nosotros. La pregunta de esta noche, ¿Dios es necesario? Así que no te olvides, después de esta conversación se sube a YouTube. Así que por YouTube les espero. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Perú, Lima. Bienvenido, Perú. ¿Ateo o no ateo? Em, ¿Usted qué cree? Sabes que a mí no me ilumina el Espíritu Santo, entonces no tengo ese don por acá. Cuéntame. Bueno, a ver, yo fui católico hasta ¿Ya? aproximadamente hasta los 22 años. 22, 21 años fui Perfecto. católico. ¿Ya? ¿Y de ahí qué te sucedió? De allí conocí a una chica y su familia era atea y pues ¿Ya? influyeron en mí para que yo también fuera primero agnóstico y Y- después me convertí en ateo. En ateo. Sí, Entonces, la pregunta de esta noche, y me puedas ayudar desde tu perspectiva como creyente, agnóstico y ateo. ¿Dios es ujú. necesario? No, no es necesario. ¿Por qué? No es necesario Dios. Porque en mi experiencia personal he podido comprobar que la persona tiene que tener valores, tiene que tener principios, una buena crianza en el hogar, en la cual se le enseñe el respeto, lo que tiene que ver con, más que nada con solidaridad, todo lo que tiene que ver con valores, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que no dependemos de creer en un ser para poder ser buenos.
¿no? Yo creo que el ser humano puede ser bueno sin necesidad de creer en un Dios, ¿no? Hay muchas personas que son buenas y no creen en Dios, hacen el bien sin necesidad de creer en un Dios. Entonces, yo creo firmemente de que Dios no existe. Simplemente, Infer- eh, sí, sí, No, perdón, mejor perdón por cortarte. sí, sino que investigando, sí, a profundidad, ¿no? Al comienzo yo les comento eso como experiencia personal y también los entiendo mucho a los creyentes que hoy en día todavía, y los respeto también, claro que sí, a los que son creyentes, testigos de Dios, Jehová y de otras culturas, porque yo también sentí lo que ellos sentían. Yo tenía mucho miedo, siempre he tenido mucho miedo. Me crié con miedo al infierno, miedo a cometer cosas que dice la Biblia que son cosas malas. Y yo Y creo más que que eso no todo, me eso hace es bien. lo que te engancha, ¿no? O sea, como decir, en realidad, eso es lo que te mantenía en la religión. Cuando pierdes eso, te das cuenta que mejor hay valores que se pueden explotar por uno mismo, como tú lo acabaste de exponer, y cuando lo haces, pues no necesitas de ningún Dios, claramente. Exacto, ¿no? Y sobre todo es que hoy en día vemos muchas personas, ¿no? Que todavía creen en un Dios, pero no es culpa de ellos, no es culpa de ellos, es culpa de la generación tras generación que se va inculcando a los hijos, ¿no? Cuando son familias católicas creyentes, les inculcan eso a sus hijos. O sea, no les dan la libre elección de que ellos puedan decidir en base a sus propios conocimientos, ¿no? Es como que tú de pequeño te inculcan algo, ¿no? Y ya tú de grande crees que es verdad. Y esa idea se Así queda, es. si bien enraizada en tu mente, y es bien difícil de que lo puedas sacar. A mí me costó muchísimo poder sacarme esa idea, ese concepto. Tenía mucho miedo al comienzo, pero poco a poco fui investigando. El papá de mi ex enamorada en ese entonces era un señor ateo, tenía mucho conocimiento en ciencia y esas cosas. Me pudo demostrar con mucha base y muchas pruebas que efectivamente viví muchos años engañado, por así decirlo. Entonces, Eh, aparte, Fernando, sí, no me queda más agradecerte muchísimo el aporte que has dado a esta conversación y espero me puedas seguir acompañando, por favor. por supuesto que sí. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Linda noche, gracias a ti. Ustedes mismos, y el objetivo de este canal es eso, ver las diferentes posturas. Escuchen, vean, analicen y lleguen a sus propias conclusiones. Escuchamos otra postura de un ateo y ya escuchamos la de un creyente, ¿no? Ustedes mismos vean qué suena más coherente, más lógico. Sí, así que bienvenidos. Muchas gracias, Alexis, por los regalos. Bienvenido. Una buena noche. Hola, hola, Ateo Digital, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? Buenas estás? noches. ¿De dónde Eh, eres? yo de Chile, Chile, orgullosamente de bienvenido. Chile. ¿Y tú de dónde eres? Nunca tuve la Ecuador. oportunidad. Ah, qué bueno, mucho, me alegro mucho. Bueno, Cuéntame, Alexis, ¿ateo o no ateo? mira, yo fui criado por una familia cristiana, fui desde pequeño en la iglesia, me crié en la iglesia, tuve amigos en la iglesia, hasta que, pucha, tuve 14 años, me fui dando cuenta de varias cosas que pasaban, de la hipocresía que había, de la doble moral que tenían muchas personas, incluso los pastores. Y como uno va madurando, va creciendo, va investigando, uno se va dando cuenta que al final Dios no es necesario y nunca influyó en nada de lo que ha pasado en la tierra, porque, mira, yo me baso mucho en la canción de Cancerbero que dice, no creo que exista Dios, o sea, te lo voy a decir por mis propias frases. Claro. No creo que exista Dios porque, o si no, primero hubiese ayudado a un niño de África que, que por desnutrición se fueron en vez de a mí, pues. ¿O no? Yo creo eso. Porque Así es. uno tiene problemas, pero hay personas que tienen 10 veces, 100 veces tus problemas y uno, no sé,
siente que es el centro del universo y no es así, pues. Y yo creo que el Entonces, mismo humano creó que entonces Dios para ti, Dios no es necesario. no es necesario. Y, y eso no, porque si no vais a empezar a perder views, así que con eso me retiro. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias Alexis por tu aporte. Chile conectado, así que te agradezco mucho, ojalá puedas seguirme acompañando. Bienvenido y muchas gracias. Ya, muchas gracias, te sigo siguiendo. El tema de esta noche, ¿Dios es necesario? Así que muchas gracias a la gente que se está conectando. No se olviden, después las conversaciones se suben a mi canal de YouTube. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Ateo Digital. ¿Quieres que te avisen cuando estemos en estas conversaciones? Mucho más fácil. Éntrate a mi perfil y sígueme. No te cuesta nada. Así que muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. ¿De dónde eres? Yo soy de Colombia. Colombia, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo, soy teísta, creyente. Teísta y analítico. Listo. Sí, ¿Dios es necesario? bueno, claro, desde una perspectiva teísta es sumamente necesario y es relevante para la existencia del ser. Bueno, si ¿Por vamos a qué? hablar ya de la moral, yo me identifico más porque todo tiene una causa. Bueno, y aquí lo que difiere es que Dios otorga el ser a través de la existencia, como se Verás, conoce ser por permíteme, participación. te corto porque más o menos por donde vas. Todo lo que me vas a decir es lo que tú crees. Sí, y Ok, mucha gente viene a entrar a decir lo mismo. Entonces yo quisiera un poquito nos ok. centremos en cuanto a la pregunta, ¿no? Me dices que para ti Dios es necesario, pero si te pones a contar, es que Él fue el creador de todo, al final de cuentas no me vas a poder demostrar nada de eso. Eso solo dice tu dogma y tu creencia. Perfecto. Si es Bueno, necesario para sí, ti, quisiera que me digas en la realidad, o sea, en tu realidad, ¿para qué es necesario? bueno, definamos realidad. Pues en este caso prefiero o opto definir realidad como el conjunto de lo que aquello que es el conjunto de seres. ¿Qué pasa? Conjunto de seres. Sí, conjunto de entes, como tú lo quieras definir. O sea, ente, ¿Qué ¿qué pasa? tiene que ver un ente en la realidad? Un Por ente eso vendría, prefiero que hablemos ok. de tu realidad, o sea, lo que tengas alcance tú en tus 5 sentidos para que es bueno para ti, Dios, como Bueno, quiera que es lo que concibas. pregunta en un inicio fue si Dios es necesario. O sí, si mal no estoy, ese es el tema de la charla. Y es que en esto consiste, no se puede presuponer una realidad sin un ente sumamente necesario que sostenga esta realidad y no sea contingente. Y O es que sea aquí es que lo que voy. en sí en tu vida Dios no hace nada, sino que tienes que verle Bueno, desde, como tú mismo dices, ujú, una postura para es- tratar de que encaje. bueno, aquí discrepo con lo que tú acabaste de decir, debido a que Dios sí actúa de cierta manera en mi vida, otorgándome el ser, y si hablamos desde la moral Ya, y perfecto. la parte ¿Cómo? ética, que es lo que quiere decir, discúlpame, claro que sí. Ahora, en el cristianismo hay un dogma conocido como el libre albedrío o libertad. En cuanto a esto, existe cuya oportunidad de actuar de manera virtuosa, es decir, en base a lo que propone la Sagrada Escritura, o realizar algo apetecible en contra de la esencia de un ente. ¿Y eso qué tiene que ver si Dios es o no necesario? En lo que acabaste de decir. Ok, y aquí es lo que voy. Desde un principio quería hablarte sobre la realidad y cambiamos hacia mi realidad. ¿Qué Es que pasa si Dios claro, es necesario o no? imagínate, en realidad quieres meter a entes. Entonces Y prácticamente es estamos que hablando de es el ser distintos por puntos de realidad. participación. Entonces prefiero que hables desde ti, de ti. Bueno, O sea, ¿qué ha hecho en tu vida que pues dices, no, para mí, sin Dios no puedo hacer esto?
porque eso es algo necesario. Tal vez no te uniste desde el Otorgar principio, mención, no puedo pero vivir. pongo en contexto, y justamente dije, a ver, ¿qué es algo necesario? Por ejemplo, si tú no tomas agua una semana, puedes morirte. Entonces es algo necesario para tu vida, porque sin eso, pues prácticamente te morirías. O sea, Ok, entonces Dios, ¿qué hace en tu vida que sin Él no podrías hacerlo, por ejemplo? estoy viendo que estás tratando de tergiversar un poco el tema. Podría contarse como una falacia hombre de paja debido a que estamos malinterpretando lo que consiste este directo. Más aún así voy a O sea, yo hago el tomarme... directo, pero tú me dices que hago mal yo mi directo. no, digo que malinterpretas lo que tú estás diciendo y entras a contradecir tu palabra. Recuerda que tú propones una contradicción de la Biblia y estás contradiciendo tu palabra y aún así, sin hacer crítica Tú a propones textos una exegéticos contradicción de la como el Biblia y Tanakh. estás contradiciendo tus palabras. El tema de esta noche, ¿Dios es necesario? Sí, dijiste sí, Bueno, pues por chévere. lo mismo, ¿Cómo? Y ahí quieres ¿puedo hablar, seguir o no vas es a que seguir? necesitamos un creador que hizo, no, 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 para ti en tu vida, ¿cómo es necesario para ti en la realidad? No en lo que me dice la mitología bíblica, en la realidad, no en los dogmas, en ti. Tú en la vida, en el día a día, tú que sí puedes conectarte mediante una transmisión en vivo, tú, ¿cómo para Sí, ti es necesario? es lo mismo, es a lo que vamos. Recuerda que yo desde un principio te estaba hablando sobre la realidad, sobre si es posible ser sin un ser pleno, un ser sumo. Y recuerda que yo soy en sí un ser. Ojo que ser es la actualidad de todos los actos, como quien dice aquello en cuanto es. Así que si tú no me dejaste explicar primero mi ideología sobre la causalidad y sobre por qué puedo yo ser, entraríamos en confrontación y no podrías entender todo lo que yo propongo. Más Perfecto, aún entonces así, te agradezco muchísimo, ya que voy a dar el paso a alguien más que tal vez pueda contestar, ¿no? Una buena noche. ok, claro, Ojalá en otro tema tranquilo. tu postura pueda hacernos de mayor valor. Te agradezco mucho. Linda noche. Listo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. El tema de esta noche es, ¿Dios es necesario? Sí, no, ¿por qué? Ah, es que necesitamos un ente creador porque la causalidad. No, 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 para ti en tu vida, en tu día a día. ¿Es necesario? Si lo es, cuéntame. ¿Cómo es necesario un Dios en tu vida, en tu día a día, en lo que haces, en lo que sí nos consta que es real? De ahí lo otro, bueno, eso cada quien crea a su manera, pero de todas maneras, en lo que haces día a día, ¿Dios es necesario? Es la pregunta de esta noche. Ojalá me puedan contestar. Así que bienvenidos, linda noche. Yo, Hola, buenas noches. buenas noches, hola, ¿qué ¿De tal? dónde eres? De aquí de Ecuador, Ecuador, bienvenido. ¿Ateo ujú. o no ateo? Ateo desde los 10 años, desde niño. Ya. Ajá. Cuéntame, para ti, Eh, ¿Dios es necesario? Según como yo lo entiendo la pregunta, no es necesario, ¿Por qué? porque, o sea, por ejemplo, para mí, ¿no? Como dijiste antes, para uno mismo, yo no dependo de un apoyo emocional. O sea, antes de responder la pregunta, creo que para muchas personas Dios es un soporte emocional, es un pilar de apoyo. Entonces, en base a eso, yo siento que no es necesario Dios en nuestra existencia porque no necesitamos apoyarnos en algo imaginario. Nosotros mismos debemos tener la suficiente dependencia emocional como para apoyarnos en algo solo imaginario, solo porque nos dicen otros que Dios te va a ayudar a salir de tal cosa, o bueno, en sí no. Creo que uno mismo está la fuerza mental, el carácter, la moral, es suficiente como para apoyarse en algo imaginario.
Eso es lo que yo pienso. No, sí, realmente creo que yo igual no tengo nada que acotar. Al contrario, me sumo a tus palabras y te agradezco muchísimo por el aporte a esta conversación. Ojalá me puedas seguir acompañando y muchísimas gracias. Claro, por supuesto. Gracias a ti. Súper. La pregunta de esta noche: ¿Dios es necesario? Estamos escuchando a creyentes de las diferentes ramas del cristianismo, a ateos, ¿sí? Cualquiera que quiera opinar y responder la pregunta, por favor, bienvenidos. Y se la repito: ¿Dios es necesario? Muchas gracias. Toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse. Compartan el video, no les cuesta nada. Y si es que no están desde el principio, les invito a que se unan a mi canal de YouTube. Me encuentran igual como Ateo Digital, para que ahí puedan ver todas las conversaciones que vamos haciendo cada noche. Así que esto queda grabado y después se sube. Así que muchísimas gracias por la compañía. Bienvenidos, gracias por la paciencia a todos los que se están conectando. Una buena noche. Veamos qué nos responden. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Guatemala. Guatemala, bienvenido, Edwin. Mucho gusto. La pregunta de esta noche. No, antes de eso. ¿Ateo o no ateo? Cristiano. Cristiano. ¿Dios es necesario? Pues eso dependiendo de quién lo pregunte y quién lo crea. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Para mí, desde mi perspectiva, en mi vida, Dios es necesario por muchas ¿por qué? cosas. Te cuento algo breve. En mi vida han pasado muchos sucesos. He tenido muchas cosas que han pasado que de alguna manera han modificado mi carácter. He pasado muchas cosas malas, realmente, desde la niñez. Pero nunca he culpado a Dios por eso. Pero ahora, ¿por qué es necesario en mi vida? Si no fuera por Él, no pudiera yo modificar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Ya sea delante de otras personas y también solo, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy solo, pues de alguna manera el Espíritu Santo me toca y me corrige en mi actuar al poder hablar, al poder expresarme y al poder hacer cosas malas que quizás nadie me esté viendo hacer, pero porque yo creo en Dios, entonces su Espíritu me toca y siento que sí está ahí, entonces ya no lo hago. Y sácame de una duda. O sea, tú sí te das cuenta que es bueno y que es malo, ¿no es cierto? Así es. Ya, perfecto. Entonces, cuando haces algo malo, no es Dios. Pero cuando haces algo bueno, te iluminó Dios y dejaste de hacerlo. ¿Algo así? No. Yo sé elegir entre lo bueno y lo malo. Ya. Solo. ¿Y ahí qué tiene que ver Dios? Justo eso es lo que quiero entender. Exacto. Entonces, cuando... mira, yo tengo un trabajo en el cual puedo hacer cosas malas sin que el gobierno ni nadie se dé cuenta. Pero Claro. yo no lo hago, no porque yo no lo quisiera hacer, porque sí tengo la tentación ahí y sí puedo hacerlo. Y nadie me va a ver. Ya. Y si lo hago, pues no trae ninguna O sea, consecuencia. la honradez para ti, una persona que no es creyente no puede ser honrada. De alguna manera, sí. O sea, Sí, claro. así es. O sea, la Así honradez es honradez. Entonces, una persona honrada puede ser cristiano, puede ser musulmán, puede ser hinduista, puede ser ateo, puede ser agnóstico. Una persona honrada es una persona honrada. No sé si en eso sí estamos de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero entonces, ¿ahí qué tiene que ver Dios? Pues para mí, En que tú digamos, sepas, claro. si no Ahora, si tú no sabes exi- reconocer la falla, claro está, la vas a cometer porque para ti no es algo malo. Pero si Ajá. tú sabes reconocer mediante tus valores que lo que vas a hacer está mal, no lo haces, no sé, no entiendo en qué parte entra Dios en ese momento. Pues como te venía diciendo,
eh, yo lo puedo hacer y me encantaría hacerlo en ese rato, ¿me entiendes? No sé si, pero no lo hago porque sé que Dios me está viendo. O sea que si Entonces, a ti por ave situación el día de mañana, solo es suposición, ¿no? El ajá, día de mañana hay alguna cuestión que diga Dios no existe, vos automáticamente llegas a hacer cosas malas. pues fíjate que eso es lo curioso, que si yo me doy cuenta algún día que Dios no existió y que yo pude haber hecho varias cosas, yo lo hubiese hecho. O sea, en realidad tú, por miedo a que un ente te está viendo desde algún lugar, te impide que hagas cosas malas. No lo definiría exactamente como miedo, lo definiría como que no quiero desagradarle, Respeto. no, exacto, sí, podría ser respeto, Ya, o sea, amor tú también. por respeto a un ente superior, llamémosle así, porque de todas maneras no es un ser, ¿no? O sea, no es una persona, es un ente. Ujú. Entonces, tú por el respeto a un ente, no harías cosas malas que claramente sí quisieras hacerlas. Sería por amor ¿Por amor a quién? a Dios. O sea, tú no le faltarías a una persona por amor a Dios, más no por el respeto o amor a la persona. Sí, pues fíjate que yo considero para mí que pues el tener amor a alguien incluye todo eso, respeto, incluye serle fiel. O sea, ya puede ser una persona terrenal y en mi caso Dios, que pues como yo lo amo, también le tengo respeto y valoro todo lo que hace por mí. Es por Ya. todo eso. Edwin, agradezco muchísimo tu aporte. Una linda noche, ojalá me puedas seguir acompañando. Muchas gracias, voy a estar ahí al tanto. Ustedes saquen sus conclusiones. Demos el paso a alguien más. Una buena noche. Veamos qué más nos pueden aportar. El tema de esta noche, les recuerdo, ¿Dios es necesario? Me quedé un poco asustado en realidad, pero bueno, una linda noche. Andy, buenas noches. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Yo soy caleño, pero te cuento que ¿Ya? vivo hace 20 años vivo aquí en el Ecuador, en Cayambe. Ah, bienvenido. 20 años y estás por acá. Qué Sí, bien. ya me quedo aquí en el Ecuador, ya no regreso a Colombia. O Amo el Ecuador. mejor, más que todo, gracias por hacer patria, gracias por tu aporte en otras tierras. No, de verdad muy agradecido con el Ecuador, ¿sabes? Muy agradecido, porque Andy, pienso yo que, por que aquí favor, tuvo una si eres tan oportunidad. amable, ¿ateo o no ateo? No ateo. Perfecto. El tema de esta noche, ¿Dios es necesario? Sí es necesario. ¿Por qué? En mi vida personal, porque en él encontré una nueva oportunidad de vida. Una nueva oportunidad de vida. ¿Qué significa eso? Una persona bueno, primero, una persona muy insegura, una persona demasiado insegura, una persona que no tuvo la posibilidad de estudios de ninguna clase, una persona que estuvo a punto de suicidarse varias veces Ya. y en Dios encontré de una manera, en una experiencia personal, una nueva oportunidad de vida. Cuando hablo de una nueva experiencia, quiero darme a entender que no es solamente el aspecto religioso, ¿sí? No es solamente el aspecto religioso, sino es una vivencia diaria con él. Para Una mí, vivencia diaria. O sea, si es que Dios no quiera, lo voy a decir.
el día de mañana, por ave situación, demuestran de que Dios no existe, ¿tú vas y te suicidas? No, para nada, para Ya. nada. Mi Entonces, vida, un poquito a qué va mi pregunta y lo que trato de entender. O sea, yo considero que algo necesario es algo de que si es que yo no lo hago, pues claramente me va a traer una consecuencia, ¿ya? En este caso, por lo que más o menos te entiendo, tú te has apoyado en la creencia, en el concepto de Dios, para que sea una fortaleza para ti, ¿sí? Me imagino, y más o menos por lo que entiendo, nunca buscaste ayuda profesional. Voy al hecho de que estábamos hablando de que tuviste en tu vida ciertas situaciones que hasta se te pasó por la cabeza el suicidio, ¿no es cierto? correcto, sí. Ya, entonces, ¿buscaste No, ayuda profesional tal nunca busqué vez? una ayuda profesional, nunca busqué una ayuda profesional y Ya. de hecho, mira que parte de esa salida que Dios me dio fue venir para acá, para el Ecuador, donde pude rodearme de personas, digámoslo así, no creyentes, no creyentes, pero yo siempre estoy muy de acuerdo con lo que dices, que no necesariamente se necesita ser creyente o seguir una religión para ser buenas personas, porque para eso tenemos, si estás de acuerdo, una conciencia, la concepción del bien y el mal que debo hacer bien y no necesariamente porque si hago el mal Dios me castiga o si hago el bien Dios me premia, no, es algo personal y pude rodearme Entonces, de ya que tú personas mismo me lo que yo, dices, entonces, ¿para qué es necesario? Si después de todo tenemos una conciencia que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, a tomar porque decisiones con responsabilidad como adultos que somos, entonces, sí, después de todo, ¿para qué es necesario? mira, porque yo no podría hablar fluidamente si no tuviera a Dios en mi corazón, era demasiado inseguro. Yo no podía hablar, yo no podía establecer una conversación con ninguna persona. Estás hablando con una persona analfabeta totalmente. Ya, Y lo que he aprendido, yo no he tenido ayuda de ninguna clase hablando, ¿cómo puedo decirlo? Se me va la palabra. Una formación académica de ninguna clase. pero ¿cómo es que Dios, porque una formación académica es una formación académica o hasta de experiencia? Hablemos que tal Sí, vez no tuviste la oportunidad. decirte por qué Dios es necesario en mi vida. Porque la formación que ahora he tenido, lo he tenido basado en las experiencias personales diarias con Dios. Porque al contrario de muchas personas que creen ¿Cómo? que Dios es una masa flotante, para mí Dios es una persona incorpórea que tiene la capacidad de enseñarnos, que tiene la capacidad de guiarnos. ¿Porque es necesario en mi vida? Porque yo tengo una relación personal con Él todos Ponme un los ejemplo días. para tal vez entenderte de mejor manera. Un ejemplo en el cual puedas llegar a la conclusión de que lo que quiera que haya hecho en tu vida o en tus actos fue Dios y no otra cosa. Por ejemplo, ¿qué? No, no. En este aspecto yo sí soy eh, muy sectarista. ¿Por qué? Porque no podría yo atribuirle de ninguna manera eh, a ningún otro ente, si lo puedes llamar así, algo que Dios ha hecho en mi vida. Por ejemplo, mira las cosas como yo las percibo y como ya las concibo. Yo he aprendido mucho de ti. Y perdona que te tutee, pero yo he aprendido mucho de ti, a No, tranquilo. pesar que tú dices que eres ateo y para mí no eres ateo. Para mí eres antiteísta, que es muy diferente. ¿Sí? Si fuera Eh, antiteísta, no, y no soy ni antiteísta, ¿sabes? Soy antipendejista. O sea, eso es otra cosa. ya, ok. Entonces, Porque mira si que no, tal vez estuviera en tu contra. Y en realidad no es eso, no estoy en tu contra. Si yo discrepo es porque estoy en contra de lo que piensas, no en contra de lo que eres. Y a ya. veces hay gente que Yo tiende a quiero costarle preguntar, mucho entender eso. yo quiero hacerte dos preguntas.
digamos que llegó el momento de nuestra etapa final en la vida y digamos que Dios no existe, que no hay ¿Sabes cielo, que cómo no se hay... llama eso antes de que sigas? No, permíteme, yo termino y ya me... Y Es que que llega un justo momento, eso voy. ¿Sabes cómo se llama esa postura filosófica? no hay cielo, no hay infierno. Yo le pregunto a usted, ¿qué perdí yo con haber creído en Dios? Verás, mejor permíteme, te mando No, a... pero ¿por Y qué no me discúlpame, te responde? mando a leer porque hay mucha gente aquí que sabe la respuesta a eso, ya que es muy común. Lo que tú acabas de plantear se llama, Ajá. y anótalo por favor para que lo puedas ver y lo puedas estudiar tú mismo y no creas que tal vez es antiteísmo mío, al contrario. Se llama la apuesta de Pascal. Entonces Ok, vas, lees qué es la apuesta de Pascal, vas a encontrarte justamente con lo que estás proponiendo tú y luego pon refutación a la apuesta de Pascal y vas a encontrarte igualmente otro montón de cosas donde refutaron hace más de 100 años igualmente la apuesta de Pascal. Entonces, lo que te voy a decir yo simplemente es repetirte lo que ya se viene diciendo hace décadas. Sí, no es que en realidad has venido inventándote algo nuevo y la gran mayoría de los que están aquí podrán entenderlo porque por eso no es muy común ya que utilicen eso, al contrario, los creyentes que utilizan esa postura o ese ejemplo son creyentes que la verdad están algo desactualizados en cuanto a sus argumentos. Entonces, con eso mejor te invito a que lo revises y todo. ok, yo le agradezco mucho Agradezco por el... mucho el regálame, aporte. regálame un minutico, por favor, para Dale. terminar. Eh, te quiero dar dos testimonios muy puntuales. Mi madre fue sanada de cáncer y los médicos no supieron cómo fue sanada cuando le dieron 3 meses de vida. Y a través de la oración fue sanada. Eso es un testimonio de vida. Tengo una hija, Solo una yo, consulta a eso. ¿Algún tengo rato una fue a hija, un hospital? tengo una hija que falleció. Tengo una hija que falleció. Clínicamente me llamaron a la empresa florícola aquí en el Ecuador a decirme su hija murió y me la entregaron muerta. Ya. Y cerré y le di gracias a Dios y le pedí que me la devolviera y me la devolvió. Entonces yo Entonces Dios tengo, tiene favoritos. no tiene favoritos. No, Ah. nunca, no trate de transgiversar, con todo respeto le digo lo que yo le estoy diciendo. No, estoy diciendo lo que tú dices, porque hay claramente gente que se muere del hambre y no tiene para comer un pan en la boca, y de Pues bueno, alguna razón tú eres un favorito que, mira, no, te bueno, revivió la hija y a tu mamá le sanó de cáncer. sí, correcto. Dios Entonces, es bueno, entonces, solo ¿cómo que puedo entender eso? Como que Dios tiene favoritos. no ¿Dónde estoy tiene favoritos tergiversando las cosas? para nada. Es que Dios no tiene favoritos. No. Dios es bueno. El problema es que a medida que nos acercamos a Él, lo vamos conociendo que no es ese Dios cruel, ese Dios que por todo se enoja, que si llegas a pecar, No es el oye, Dios de la entonces Biblia, es otro. con un garrote dándote. No. Para mí Dios no es así. Eso te digo, no es el de la Biblia, es otro entonces. Ahí no, es el Dios de la Biblia. Lo que pasa es que lo hemos concebido Ah, muy mal. Lo hemos concebido ay, demasiadamente ay, ay, mal. ay, ay. Porque ¿Sí hay has leído leyes la Biblia? espirituales. Sí, por supuesto. Es que Ay, 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 perfecto. hay leyes espirituales que si quebrantamos traen sus consecuencias, pero son cosas que nosotros como seres humanos hacemos. Por ejemplo, si yo en este momento tomo la decisión de ir Por ejemplo, voluntariamente, el que te dé cáncer, ¿no es cierto? Es algo que uno quiere que le dé. mira, una de las cosas que están comprobadas científicamente es que el 90% de los cánceres son producidos por los resentimientos, por la falta de perdón. Y de Bueno, hecho en la no nos palabra, salgamos del tema. no, Mejor pero déjame usted, salvarte de esta usted lo jauría predicó, de y en el, creyentes y de ateos. en el idioma hebreo, la palabra cáncer precisamente significa perdonar, soltar, dejar ir, y en esa misma palabra está la respuesta. Y el Ah, ya, 90%, perfecto. Un nuevo conocimiento para los creyentes mismos. 90% La palabra del cáncer, cáncer, ¿qué significa? Perdonar. científicamente, científicamente, te estoy ya en el idioma hebreo, ojo, estoy hablándote del idioma Sí, hebreo, sí, en el idioma y hebreo, ¿qué significa cáncer? soltar, Ah, ya, dejar ir. perfecto.
perdonar. Entonces, Listo. el 90% científicamente comprobado de los cánceres, y es una prueba científica. Y como usted es un hombre de ciencia, puede averiguarlo, que está en eso. O sea, Claro, también lo invito a que investigue, claro que sí. ¿verdad? Una buena noche, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, qué días? Mira que a veces te busco y no te encuentro. ¿Qué días exactamente Sígueme estás? y ahí en la noche casi siempre lo hago. Así que bienvenido cuando Bueno, quieras. Una buena noche. voy a ver al antiteísta. Digo, Cáncer viene del hebreo. Bueno, no sé cómo llegamos a eso. Conste que yo quise salvarle, que no caiga en eso, pero bueno, ya no es culpa. La pregunta de esta noche, respiren, piensen, piensen, respóndanse ustedes mismos y luego entren a responder. Luego me dicen que soy antiteísta por el hecho de remarcar lo que ustedes mismos dicen. Así que, bienvenidos, buena noche. Para los que recién se están conectando, el tema de esta noche es: ¿Dios es necesario? Los escucho a ustedes. Ateos, no ateos, todo el mundo bienvenido a que dé su punto de vista para ver si Dios es necesario, ¿por qué? Así que muchas gracias por la compañía. Una buena noche, veamos, se están conectando. Buenas noches. ¿Qué hubo, pues? A Rafael, buenas noches. Perdón, ¿de dónde eres? De aquí, de Guayaquil. Ah, Guayaquil. Creyente. Sí, sí. Claro, ya hablamos una vez, creo. Sí, algo me estoy recordando. ¿Dios es Ah, claro. necesario? Sí, súper. Necesario, ¿Por de qué? ley. ¿Por qué? Este, porque, bueno, como te digo, es creyente, no soy ateo, ¿eh? No, no soy ateo. Entonces, los creyentes, para nosotros los creyentes, es necesario porque, Porque crees. eh, exactamente. Y hay una parte que se llama fe, y eso nos mueve a nosotros. La fe es lo único que nos mueve a nosotros. Nos Pero hace ver estamos una claros vida lo que es fe, ¿no? Si puedes tal vez tú mismo eh, definirla para que no piensen que yo soy que tergiverso las palabras. A ver qué es fe, según tú. O sea, lo que pasa es que según yo no, sino uno siempre se basa en base a la Biblia mismo, justamente ese libro que Perfecto. Entonces, fe en base a la Biblia, ¿qué es? en Hebreos 11 habla sobre la fe, que es la convicción de lo que se espera, ¿ah? Así, es algo que nosotros ¿Ya? esperamos, pero que no se ve. Entonces, Ya, perfecto. Entonces, al final de cuentas, lo resumí en palabras más fáciles. Tú crees que Dios es necesario simplemente porque lo crees, no porque sabes en realidad que sea necesario. o sea, verás, en los creyentes, bueno, para que más o menos, por ejemplo, en el caso tuyo, tú tienes una secuela, perdón, un estilo de vida, no secuela, iba a decir, un estilo de vida donde a ti te define como una persona que no cree mientras no ve, ¿sí o no? O sea, no De veo, cierta manera. En resumen, más o menos así es. claro, es así, entonces, pero como una vez te lo dije ya anteriormente, nosotros en cambio los creyentes, cuando nacemos de nuevo, ya se abre una venda en nuestros ojos que es la parte espiritual. Entonces eso ya Oye, nos conlleva a... pero me regresas a lo mismo. O sea, me das la vuelta ahí mismo, pero termina siendo lo mismo. O sea, crees por creer, ¿no? ¿Crees que Dios es necesario? No, Porque porque, eso es lo que no, sientes, más no porque eso es lo que sabes. Porque no, si es lo que justamente. sabes, dime en ti, ¿para qué ha sido necesario? Es que eso justamente te iba a decir. Por ejemplo, en los creyentes también hay etapas en nuestras vidas donde nosotros entramos en una etapa de hijo pródigo, por ejemplo, ¿ya? El hijo pródigo en la Biblia es una persona que está con el padre, pero llega un momento que te alejas, ¿ya? Te alejas de Dios, definitivamente te alejas por el estilo de vida que quieras vivir, si quieres volver a rumbear cualquier sea el estilo de vida que te hace alejarte de Dios, ¿ya? A ver, Entonces, espérate.
yo no he visto que sea necesario para ningún creyente evitarse muchas cosas en nombre de Dios. He visto creyentes gays que ustedes lo ven malo, entonces por eso pongo ese ejemplo. He visto nada, creyentes alcohólicos, he visto ¿ya? creyentes, no sé, ¿qué más cosas son malas para ti? Ah, Lo- rumbeadores, no, lo muchísimo. que pasa es que, no, lo que pasa es que justamente lo que te quería decir es eso. Mira, particularmente, yo soy una persona creyente y posiblemente muchos hermanos o muchas personas que son creyentes en Dios, al escucharme hablar a mí van a decir, este más está loco. Pero la forma de cómo llevo las cosas, por ejemplo, yo considero que los más malos, mira, esa palabra lo digo, yo les he dicho a otras personas, justamente los más malos somos los que estamos metidos dentro de las iglesias. ¿Ya? Somos personas que tenemos muchos problemas. O sea, por eso, como decía el chico anterior, no, yo busqué de Dios y tal cosa. Sí, a él lo conllevó su mal estilo de vida buscar de Dios. Y justamente la Biblia escribe de eso, que justamente lo más vil y despreciado, eso busca a Dios. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una alma muy, pero muy buena, Entonces ¿ya? necesitamos más gente creyente. No es necesario que se necesite, sino que ya es así, o sea, es parte de la vida. Algún día, por eso yo te dije una vez, algún día te Ya. va a tocar la opción de pronto, incluso siendo una persona como eres, no, a Dios le plació que el Espíritu Santo te toque tu vida, se activa tu espíritu y vas a ver las cosas de otra manera diferente. Ah, ahorita lo Entonces, tengo desactivado, entonces. creería que ni siquiera has nacido tú, no tienes espíritu así. Hablando en mi percepción, o sea, tú no tienes el espíritu. No, Tú no has interesante. A mí personalmente me parece interesante porque es la primera vez que escucho que un creyente me diga o me dé a entender que no todos tenemos espíritu, lo cual me satisface muchísimo. claro, o sea, es que yo puedo, es que es así, se percibe las cosas así de O una sea, el forma, espíritu y es yo, algo que te ponen. sí, naces, hay un nuevo nacimiento, tu edad cronológica, ¿cuántos años tienes tú ahorita? 36. Ya tú, actualmente tú tienes 36 años de edad físicos en tu cuerpo Ya. y tienes 36 años en tu alma, pero es probable que no tengas no has nacido en el espíritu, entonces no tienes edad en lo espiritual, Interesante. por eso tú no Entonces puedes tú, hablar en de cosas. resumen, me dices que Dios es necesario para que yo tenga espíritu. Exacto, también puede ser, sí, exactamente. Va a llegar un momento que va a Y ser también necesario. ¿cómo podría decirlo? Entonces, el hecho de que yo mismo decida no tener espíritu tampoco no es ningún problema. No tener espíritu, tampoco. O sea, claro, sí, mi percepción como espiritual, hablando así, no habría ningún problema conforme lo que tú hayas hecho aquí en esta tierra. ¿Ya? Es que Si claro, tú aquí en nomás esta... es donde estamos. O nos Exactamente, por consta que eso, estamos. escúchame, entonces, y ahí si tú lees Romanos 2 explica cómo habrán personas, pero tú podrás haber sido muy ateo, todo lo que sea. La Biblia dice que hay un pecado que no es perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Creo que tú eso no lo ¿Cómo has puedo hecho. hacer O sea, eso? ¿Mandé? ¿Qué blasfemar, dijiste? ¿Tú nunca lo has hecho, dijiste? ¿O yo sí lo he hecho? no, nunca lo has hecho, o sea, pues, nunca lo has hecho. Entonces es ¿Cómo un lo hago? pecado que blasfemar del Espíritu Santo es como es un pecado cuando tú no es que no aceptes al Espíritu Santo, pero blasfemar es como hablar algo mal del Dios en espíritu. Y justamente vivimos en ese Dios. Ese es el Dios que está A gobernando ver, hoy ¿cómo en hablo día. mal? A ver, no creo en Dios, en Espíritu, en Hijo y en Padre. Ya blasfemé ante los tres. Ya me quedé sin No, espíritu. no blasfemar. No, la blasfemia es otro tipo de cosa. Es cuando ¿Cómo lo es algo más. logro? Por ejemplo, te voy a dar un caso. En el caso de nosotros de los cristianos, entre comillas, que están, por ejemplo, el testigo de Jehová tiene ese pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Ellos refutan y enseñan en la parte espiritual que el Espíritu Santo de pronto es una fuerza activa, por ejemplo, y hablan de eso, ¿ya? Ellos hablan O- que el Espíritu Más que Santo de todo Dios, quería que me des un ejemplo para blasfemar y de una vez dejar sellado y evidenciado y grabado que me quedo sin Espíritu Santo. es que tú no puedes, por eso te digo, es que esa es otra parte, Ah, entonces que lo que estamos, no puedo esa es otra parte, tampoco.
claro, no lo Y mi puedes libre porque tú albedrío. No, Dios definitivamente me ha defraudado otra vez más. O sea, aun cuando quiero hacerlo, no me deja. Ni Lo que modo. pasa es que lo que pasa es que tú, escúchame, ahí te voy a responder lo que tú quieres, o sea, lo que justamente entendiste anteriormente. Lo que pasa es que tú no vives una vida espiritual y es muy complicado que lo hagas. No lo vas a poder hacer. Pero tú sí, Por más pues por eso te digo que me guíes. ¿Cómo cierro ese pacto? Antiespíritu este momento. Que quede grabado. lo puedes hacer cuando nazcas en espíritu ya. El día que lo hagas, ahí lo vas O a poder hacer. sea, necesito nacer en espíritu para anular el espíritu. Sí, podría ser que sí. Es que no, Ya. es que tú no puedes, por ejemplo, tú no puedes hablar de un tema que desconoces. Por ejemplo, es que eso es lo más curioso que sabemos decir también entre nosotros los cristianos. O sea, hablan tanto de Dios ustedes que incluso creo que hablan más que los mismos creyentes. Era lo que te decía te estaba diciendo anteriormente. Pero ¿sabes? No sé por qué El lo ven mismo- extraño. Permíteme, yo te explico, ¿ya? no, pero yo te digo, por ejemplo, mira No, el creyente que yo te decía, los creyentes yo te decía son malos de por sí. Te estoy diciendo, yo te estoy aceptando y yo que te de por sí confirmo, son. y yo te Ya, reconfirmo. O sea, por ya, esa son razón, malos. y ve, Ya, no ya. tengo Ahora, nada en contra. Y ahora, justo dices por qué yo, hablamos para yo, escucharles a ustedes, pues. Y aquí estamos viendo lo que responde. ya, pero te digo, yo habitualmente, por ejemplo, no creo en el Dios de juicio. Particularmente, yo no le tengo miedo a Dios que me voy a morir y si hago algo malo ahorita me voy al infierno. No lo tengo. Yo estoy muy claro en eso. ¿Ya? Bueno, Entonces, entonces de todas eh, maneras, Rafael, discúlpame que te corte. no, tranquilo. Ya hasta nos desviamos del tema. Quisiera dar un paso a alguien más. Así que, Rafael, muchísimas gracias. Y en cuanto a tal vez una conclusión rapidita, 30 segundos, ¿Dios es necesario, sí o no? Sí, tú lo dijiste, es necesario, como tú lo dijiste anteriormente, es necesario para que algún día ya nazcas en espíritu. Me quedo Yo no con lo eso. dije. Al Tú contrario, dijiste yo te dije, anteriormente. al contrario, te dije, ayúdame a que ni siquiera nazca en espíritu y resulta que no hay ni cómo eso. No, no, lo que pasa es que la blasfemia es otra cosa, pero tú dijiste, entonces Dios es necesario para que yo pueda nacer en espíritu y te dije, sí, correcto. Entonces yo Y me para quedaría con. anularlo nuevamente. O sea, de ley necesito, o sea, no puedo anularlo así. No, no es que no puedas anularlo, pero siempre vas a tener la necesidad de eso. Y tu tema principal, lo que te va a hacer que, por ejemplo, tus en vivos sean atractivos justamente es hablar de eso que tú no crees, pero en realidad sí existe. Eso que no creo si existe, pero ustedes se hacen bolas en explicarlo. No, Ya, no, no, perfecto, no. chévere. Yo te estoy No, dejando claro. bueno, no, bueno, yo no lo digo. Que lo diga la gente, perfecto. Pero te Ya, digo, pero no, tus no me en hagas vivos, caso a mí. no, pero No, te no digo, me hagas caso a mí. tus en vivos van a tener fuerza mientras exista Dios. No, en realidad los en vivos tienen fuerza mientras existan creyentes. No, mientras Dios es exista Dios. irrelevante después de todo. No, porque, Por porque eso tú tengo sabes aquí aquí, creyentes como tú, justamente. Mira, pero no le justamente por tengo eso a te Dios digo, aquí, tengo a creyentes aquí. pero ¿cuál más prueba clara de eso, ah? De que no existe Dios. Y ¿Prueba de tienes qué? bastante, o sea, de que existe Dios, justamente que tienes muchos creyentes para poder hablar de eso. O si no, no, Justo. no, O sea, es eso. como, Y la prueba es me de que voy a, existen creyentes, no que me voy exista a, Dios. me voy Por a eso los desviar del creyentes tema, de aquí están dándose trampolines tratando de dar una explicación a preguntas que a veces me parecen sencillas. O sea, Dios es necesario hasta, no son preguntas largas, son cortitas. Y luego bueno, terminamos tratando de argumentar, sobre argumentar y ya, aquí estamos. pero sí, ateo digital, tú te llamas Ojalá me ateo digital, permitas darle el pero paso a alguien más. sí, sí, nos quedamos con lo que tú Sí, dijiste. Es necesario para que algún día conozcas de Dios. Sí, es necesario. claro, sí, algún día, no te preocupes, del Espíritu Santo. Ah, ah. Una linda noche, Rafael. Pasa bien. Vale, pues, chao. Blasfemo ante el Espíritu Santo no funciona. No blasfemo ante el Espíritu Santo no funciona. Nada funciona cuando dejas de creer. Solo funciona para los que creen. Qué conveniente, qué coincidencia. Buena noche, bienvenidos. El tema de hoy, ¿Dios es necesario? Veamos Buenas noches, bro. cómo nos ¿Todo pueden bien? aportar. Hola, Eh, Alfa, ¿cómo vas?
Bien, bien, definitivamente que no, y lo vemos a diario en las incongruencias de la propia vida. Supuestamente Dios es bueno. Un atributo de los más importantes que nos dicen es la bondad y el amor. Y cuando uno no encuentra ese amor, o sea, inconmensurable y todos esos atributos, y se deja llevar por la vida, tratando de que la vida no te mate, te das cuenta de que no funciona de esa manera, no aplica. Definitivamente no aplica la vida con un Dios, o mejor dicho, sin Dios en la misma, en definitiva. Uno puede Creo que vivir lo en paz. resumiste de la manera más precisa posible. Sí. O sea, aquí han venido a hacer malabares para decir por qué es necesario Dios, cuando en realidad la Exactamente, vida termina siendo lo sorprendió mismo me sin sorprendió él. tu invitación porque todavía me estaba divirtiendo de lo que decía el muchacho anterior, por favor. Qué manera de enroscarse. Ni ellos saben cuáles son las reglas de Dios para el Espíritu Santo, el Espíritu de acá, el Espíritu de allá. Ni él sabía. En un momento Definitivamente. lo reconoció. No sé, sí, capaz, más o menos, como vos decís, tal vez. Esa es la fe que tiene ese muchacho que estaba recién, que encima te quiso dejar la palabra de Dios de prepo. Efectivamente. Alfa, ve, no creo que tengo que aportar nada más. Al contrario, me quedo con tus palabras para finalizar este live. Te agradezco muchísimo que te hayas conectado. Por Acabaste favor, de un placer estar concluir acá. Sí. Gracias, hermano. Acabaste de dar la conclusión final con tus muy acertadas palabras y te agradezco por eso. Gracias por invitarme. Siempre a la mano entre los compañeros. Un gusto. Chao, chao. Ya lo escucharon ustedes mismos, así que la pregunta era, ¿Dios es necesario? ¿No estás desde el principio? No te preocupes, esta conversación después se sube a mi canal de YouTube. En YouTube estoy como Ateo Digital. Nos vemos por allá. Así que un abrazo y una linda noche, ateos y no ateos. Y recuerda, este canal no está hecho para convertirte en ateo. Este canal está hecho para que escuches las diferentes posturas y para que pienses. Y ya. Una linda noche y nos vemos en el próximo live.